Muy buenas tardes. En el día de hoy, pues, estamos haciendo extensivo este programa al programa radial de la CUT, así que sintonícense también con sus amigos, amigas, y lo inviten a que escuchen el programa radial de la CUT, que en el día de hoy va a estar bien interesante y muy bueno. Entonces, primero, desde la Central Unitaria del Trabajador y el Comité Ejecutivo, les tenemos que contar que hoy hemos fijado posición frente a todo lo que ha sido la guerra, especialmente en los tres sentidos. Uno, la Central Unitaria de Trabajadores tiene como principio la solución negociada a los conflictos, y eso recomienda en la guerra Ucrania-Rusia. Dos, decirle a la cooperación internacional que nosotros tenemos el pronunciamiento en la página web y no lo vamos a retirar. Y tres, en ese sentido, analizar todos los entornos de la guerra que nos parecen importantes desde la colonización, desde el estado de colonización que Estados Unidos quiere hacer a través de la OTAN, y que lo ha hecho en varios pueblos, y que también lo ha hecho con una provocación específica hacia Rusia, y no estamos ni a favor de Rusia ni a favor de Ucrania, sino que la Central Unitaria de Trabajadores dice que se termine la guerra, que es el sistema más anacrónico que tenemos en el mundo para dirimir los conflictos, y que prácticamente la Central Unitaria de Trabajadores como central tiene la autonomía en pronunciarse, en decirle al mundo entero y especialmente en la Unión Europea y a la OTAN, que los derechos también tienen que respetar la autodeterminación de los pueblos, que no es necesaria la guerra para dirimirlo, que hay una provocación muy fuerte, que Estados Unidos a través de la OTAN hace la expansión, pero que ante todo creemos que toda la guerra que existe hoy no hay que aplaudirla en ninguno de los dos sentidos. Por lo tanto, sí creemos que sea una vía rápida la solución a este conflicto, y todas las mediaciones que se puedan hacer a nivel internacional. La Central Unitaria de Trabajadores fija esta posición y quiere también darla a conocer a través de los presidentes de la subdirectiva, de foros. Queremos que la gente entienda a plenitud el complejo conflicto de Ucrania, Rusia, e igualmente lo complejo que es en estos estados toda su historia, y lo estratégico de Ucrania, que hace también que este país tenga serios problemas y conflictos con muchas históricas, incluso con Polonia del oeste, con Rusia del este, igualmente con el Imperio Húngaro y el Imperio Otomano. Eso es histórico. Entonces, ante ante una situación tan compleja y de crisis que se está viviendo, la posición correcta que ha tomado la Central Unitaria de Trabajadores hay que defenderla, porque no estamos determinando ni salvando a nadie, sino que estamos dándole lugar a todo lo que tenemos en los principios de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, y no solo a los principios, sino al tema que tenemos sobre la paz. Muy bien. Bueno, damos lugar hoy a nuestro tema. Bienvenida entonces, Mary Laura. Bienvenida a la doctora que hoy nos hace un acompañamiento muy especial. Mary Laura ahora nos la presenta, y queremos decirles que este tema es una prioridad 1A de la Central Unitaria de Trabajadores y de las mujeres. Un tema como la pensión y la desigualdad que tenemos las mujeres hoy en el país ocupa pues un punto esencial y fundamental para que podamos mirar varios asuntos que se han trabajado. Desde la Central Unitaria de Trabajadores hemos trabajado cómo las mujeres tenían necesidad de tener esa pensión diferenciada. Hoy vamos a ir muchas situaciones que hay frente a eso, y cómo la diferencia de edad es
acción de discriminación positiva que quisimos debatir hace más de 17 años, precisamente porque las mujeres tenían condiciones muy difíciles. Primero, la mayoría de las mujeres en ese momento también eran cabeza de familia, con un censo que hicimos desde el departamento, cuando era directora del departamento de la mujer, hicimos el censo y percibíamos que muchas mujeres no podían pensionarse porque no tenían con qué. Dos, fuera de que no tenían con qué, pues ellas preferían atender a sus hijos en el estudio, en su alimentación y atender toda su familia a dar plata para su pensión, no les alcanzaba. Y poco a poco la cotización fue manteniéndose demasiado, adquirió brechas muy altas esa cotización por la poca capacidad que tenían las mujeres de pago. Entonces, para decirles que también esta pensión adquirió, a esa edad, adquirió un significado especial, y era que las mujeres, si se pensionaban antes, pues podían ir a seguir trabajando, a cuidar su familia, su esposo, sus hijos, en fin, y eso cobra fuerza entonces para que dijéramos, la pensión de las mujeres pues tiene que ser a esa edad, pero también tiene que garantizárseles cómo debe hacerse. Entonces, le dejo hoy a la doctora Diana Sánchez y a Mary Laura Perdomo, Mary, para que nos la presente y para que nos presente a Diana Sánchez y para que nos presente también el tema, porque es un tema muy, muy importante, las mujeres y las desigualdades pensionales, y creo que esta situación va a ser bien interesante hoy para que asumamos una política de qué hacer fuera de cumplir los requisitos de los 57 años de edad, fuera de haber cotizado mínimo 1.300 semanas al sistema de pensiones en cualquier tiempo, que es el requisito tradicional de las pensiones, y luego qué pasó con la ley 101. Es decir, todas estas opiniones vamos a escuchar hoy, igualmente la modalidad de requisitos alternativos, que me parece muy importante que nos la expliquen. Y bueno, qué maravilla este tema para el mes de la mujer, y creo que hemos escogido pues un tema álgido en un contexto donde todo el mundo manda WhatsApp diciendo que si se sube fulano de tal a la presidencia va a quitar las pensiones. Cuando eso no se ha dicho, sino se trasladar los fondos de los privados de las pensiones a los fondos públicos, que es muy distinto. Entonces, hoy que nos tocan este tema, los dejo entonces con la doctora Mary Laura Perdomo. Bienvenida, Mary, y bienvenida la doctora Diana Sánchez, para que escuchemos hoy con mucha atención cómo puede ser la pensión hoy para las mujeres en este país. Bienvenidas. Muchas gracias, Ligia. Buenas tardes para ti, buenas tardes para nuestra querida invitada Diana, buenas tardes para las compañeras del equipo jurídico de la CUT y para las demás personas, compañeros y compañeros que se conectan desde diferentes regiones del país, y hoy especialmente que estamos transmitiendo el tema radial de la Central Unitaria de Trabajadores, que es un gusto poder darle aún más espacio y mayor alcance a este webinar de todos los martes del Departamento Jurídico de la CUT. Hoy hemos querido juntar dos temas supremamente importantes. Primero, como ustedes lo saben, todos los martes del mes de marzo hemos querido dedicarlos a hablar sobre temas que conciernen específicamente a las mujeres, a darle un enfoque de género a las charlas del Departamento Jurídico. Además, porque en el Departamento Jurídico hemos sido protagonistas y hemos sido quienes llevamos la bandera del actuar jurídico en la Central Mujeres, y ahora con nuestra directora mujer también, Ligia. Y por conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no quisimos dejarlo solo a una fecha, el 8 de marzo, sino que quisimos todo el mes dedicarlo a estos temas específicamente. Y el segundo, en relación con el sistema pensional, las inequidades propias del sistema pensional, que fue
en parte privatizado con la Ley 100 del año 1993 y que tantas veces se ha discutido si es conveniente o no, si es pertinente en el país hacer una reforma pensional. Muchos gobiernos, los últimos gobiernos lo han propuesto, lo han puesto como una de sus banderas, han dicho que va a haber una reforma al sistema desde sus mismos discursos de posesión, pero cada que se toca el tema, vuelve a haber un terrorismo alrededor de eso y se vuelve a sacar una cantidad de mitos acerca de una supuesta bomba pensional, de que las megapensiones van a hacer colapsar el sistema, de que hay que acabar o marchitar el régimen público que administra Colpensiones. También hemos visto en estas nuevas discusiones que giran en torno a la campaña electoral para el gobierno, que empezaría este año, que se sacó una propuesta de un sistema de pilares pensional y a partir de ello los fondos privados de pensiones han emprendido toda una campaña de desinformación y de confusión. Y pues son estos espacios de la central y son estos espacios de trabajadores y trabajadoras donde estamos llamados y llamadas a aclarar el tema, a conocer exactamente cómo funciona el sistema pensional en Colombia, que es mixto, que tiene un sistema público de reparto solidario y que tiene un sistema de ahorro individual administrado por fondos privados de pensiones. Creemos que es importante que este tema se aclare, específicamente que le demos un enfoque de género, porque sabemos cómo las diferencias estructurales en las que las mujeres terminamos siendo las víctimas y terminamos siendo las discriminadas en todos los sistemas, pues también no son ajenas en el tema pensional y por eso quisimos darle este enfoque específico. Somos las mujeres las que menor cobertura en pensiones tenemos, las que más semanas, digamos, más se nos dificulta conseguir las semanas necesarias para pensionarnos en un régimen público y en el régimen privado tenemos mucha menor posibilidad de ser pensionadas. Entonces, quisimos traer estos dos temas el día de hoy y aparte de acompañarles yo, que vengo siendo miembro fraterno del equipo jurídico de la central desde que dejé mi querido cargo allá, hemos invitado el día de hoy a una compañera muy especial. Ella es Diana Patricia Santos Ruiz, es de mi pueblo, del Líbano, Tolima, quiero resaltar eso. Es colega también graduada de mi maravillosa Universidad Nacional de Colombia. Ella es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho Contractual Público y Privado de la Universidad de Santo Tomás. Cuenta con amplia experiencia en el campo del derecho enfocado a la seguridad social, gracias a las distintas labores jurídicas que ha desempeñado para varias compañías públicas y privadas del sector en los 3 riesgos que integran el Sistema General de Seguridad Social Integral. Insisto, incluido el sistema pensional. Actualmente se desempeña como docente universitaria en pregrado y posgrados de nuestra alma mater, Universidad Nacional de Colombia. También ha sido docente en otras universidades a nivel nacional en las materias de Derecho Laboral y Seguridad Social. También se encuentra inscrita en la lista de la Corte Suprema de Justicia como árbitro laboral. Es asesora externa y representa en procesos judiciales a nivel nacional administradoras fiduciarias, administradoras de riesgos laborales, AEPS, fondos de pensiones, empleadores, etcétera. Y es asesora en temas laborales y de seguridad social. Y quiero resaltar también que es afiliada a nuestra organización gremial ILO Network. Diana, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué linda, Bien, gracias por la presentación. Diana, Bueno, entonces tienes la palabra. La idea es que estemos acá hasta las 2 de la tarde, pero sabemos que vamos a estar súper encarretados y encarretadas escuchándote, entonces el micrófono es tuyo. ay, muchas gracias. Bueno, primero hay que enfocarnos en el tema que nos trae y es las mujeres, ¿sí? Y cómo está el sistema de pensiones frente a las mujeres. Primero tenemos que examinar la apertura que ha tenido las mujeres en el tema laboral, pero también cómo ha estado el retroceso en el sistema, cómo les ofrecen trabajo, sean hombres o mujeres, cómo se viene ofertando el trabajo y cómo se puede construir esa pensión. Pues bien, los trabajos van cada vez en menor proporción y en menor calidad. Asimismo,
se ve reflejado en la pensión. Entonces, tenemos por un lado los salarios integrales que golpean las pensiones que pueden llamarse en altas. Entonces ahora ya las empresas optan ya por el salario integral y pagar por debajo o por debajo de la mesa otra parte salarial. También tenemos los contratos de prestación de servicios, que son la gran mayoría, y en estos contratos de prestación de servicios estamos cotizando por debajo de lo que se cotiza por un salario. Entonces, vamos a mirar qué pasa con las pensiones. Para construir una pensión que necesitamos, si estamos hablando del fondo público, requerimos de 1.300 semanas, ¿sí? Sí o sí en cualquier tiempo. Vamos a ver qué pasa con la mujer versus el hombre. La mujer se pensiona a los 57 años, el hombre a los 62 años. Sin embargo, dentro de la carrera o dentro del trabajo, ¿sí? Desde que inicia su labor, iniciamos en la misma edad, ¿sí? Tanto hombres como mujeres no empezamos en una edad distinta, ¿sí? Empezamos en el mismo tiempo. Incluso hay interregnos en los cuales las mujeres no están laborando, pues porque se dedican a labores familiares, a labores de cuidado de los hijos, entonces pierden ese hilo conductor que las llevaba a cotizar. Otra parte importante es que la mujer también pierde la posibilidad de salarios más altos, ¿sí? O de ascender en algunos trabajos porque precisamente se tiene que retirar de trabajar por la crianza de los hijos. Entonces pierde esa posibilidad de salarios más altos. Por el otro lado está el tema de los contratos de prestación de servicios, que también pues, nos golpean a los dos géneros por igual. Entonces, cuando la mujer cumple los 57 años, no ha cumplido las 1.300 semanas, ¿sí? Entonces, no es cierto en muchos de los casos que se pueda pensionar a los 57 años, sino por el contrario, debe seguir cotizando por más tiempo, incluso hasta los 62 o 65 años cuando logra realmente esa pensión. ¿Qué pasa también en el tema de las mujeres? Que a medida que la mujer se vuelve a reincorporar a trabajar, pierde también esa posibilidad que tiene competitiva frente a otras mujeres que sí están dentro del rol de trabajo, que están haciendo especializaciones, maestrías, doctorados, ¿sí? Que están en la posibilidad de estar interactuando dentro de la parte laboral y tienen mejores salarios frente a otras que cuando regresan a trabajar están dentro del tiempo entre los 47 y 57 años donde se construye la pensión, ¿sí? Esos 10 años son básicos para el sistema público. ¿Por qué? Porque en esos 10 años se establece el ingreso base de liquidación con el cual vamos a pagar una mesada pensional. La mayoría de los salarios que están en esa época, por lo regular, son personas que se han retirado y vuelven o tienen unos espacios grandes, ¿sí? Dentro de los cuales dejaron de cotizar 5 o 6 años. Esos 5 o 6 años se toman los salarios anteriores a los 47 años. ¿Para qué? Para llenar esos espacios. Entonces siempre va a ser un salario inferior versus una persona que no deja de cotizar. Ahora bien, vamos a ver, el aporte al sistema es igual para los géneros, son el 16%. ¿Esto qué quiere decir? El 4% lo aportan, ¿sí? Cuando estamos hablando de trabajadores. El 4% lo aportan los trabajadores, ¿sí? El 4% el empleador. Aquí también hay una diferenciación en el aporte y es cuando las personas ganan más de 4 salarios mínimos. Cuando la persona gana más de 4 salarios mínimos, aporta un 1% para el punto de solidaridad. ¿Para qué sirve este punto de solidaridad? Para construir o para ayudar a generar la posibilidad a otras personas que no logran la posibilidad de la pensión para que se pueda conceder esta pensión. Entonces, dentro de este grupo de personas tenemos las personas que tienen pensiones subsidiadas, ¿sí? Dentro de ese grupo también tenemos las pensiones familiares, las que se construyen entre el compañero o la compañera o el esposo o la cónyuge, y que estas personas no alcanzan a una mesada pensional generada con un salario mínimo.
Entonces, se construye a través del grupo familiar. Entonces, estos aportes del 1% sirve para que otras personas, ¿sí?, que no tienen la posibilidad, lo puedan obtener. Esto estamos hablando del fondo público, ¿sí?, del fondo público. También cuando las personas ganan salarios altos, por encima de 16 salarios mínimos, también deben aportar un mayor valor hasta el 18%. ¿Para qué? Precisamente para poder financiar este fondo de solidaridad y que cuando esta persona se pensione, pues también ese mismo fondo de pensiones pueda reconocerle una pensión. Frente al trabajador independiente y el trabajador dependiente, a partir de la ley 100, se generó la obligación de aportar al sistema, ¿sí? Entonces, antes de la ley 100, el independiente o el contratista no existía para el sistema de pensiones, ¿sí? Después de ley 100, se exige la obligación de que estas personas estén en el sistema. Por consiguiente, hay aportes. Dentro de esos aportes tenemos personas que contribuyen con el sistema sobre el 40% de lo que devengan mensualmente, ¿sí? Entonces estamos hablando, ejemplo, un contrato de prestación de servicios por el cual se ganan 5 millones mensuales. Sobre esos 5 millones se paga la seguridad social sobre el 40%. ¿Esto qué genera? Que por la mayoría de las ocasiones, cuando existen contratos de prestación de servicios, se cotiza por casi un salario mínimo, ¿sí? Y estas personas, cuando se van a pensionar, no van a recibir sobre el 100%. O sea, son personas que durante su vida laboral siempre tuvieron contratos de prestación de servicios. Por consiguiente, cuando se van a pensionar, solamente van a obtener el 40% de lo que devengaban cada mes, ¿sí? Este tema de los contratistas no solamente tienen incursión en el tema de pensiones, eso también tiene que ver con riesgos laborales y tiene que ver con salud, ¿sí? O sea, esto golpea todo el sistema de seguridad social para esta persona. Son las personas que menos se incapacitan, menos se invalidan, porque a partir de ese 40% se disminuye la posibilidad de pensión. Ahora bien, ¿sobre qué monto se reconoce esa pensión? Estamos hablando de que estas personas tienen que tener 1.300 semanas, ¿sí? Sobre 1.300 semanas se establece la posibilidad de que puedan tener una pensión, pero el ingreso base sobre el cual se va a liquidar 10 años, ¿sí?, se va a tomar esos salarios. Esos salarios no son al 100%, ¿sí?, sino que se toman, se liquidan sobre la base de un porcentaje, ¿sí? ¿Sobre qué porcentaje arrancamos? Sobre el 60%, ¿sí? Entonces, sí o sí, no es el 100%. Entonces, si hablamos de un contratista, cotiza sobre 3 o 4 salarios mínimos, que viene siendo 2 salarios, hablemos de 4 salarios, vienen siendo 2 salarios y un poquito más, pero cuando realizamos esta operación del 60% viene siendo un salario mínimo, ¿sí? Esto en el fondo público, ¿sí? ¿Qué ventajas y qué desventajas si hablamos del fondo público o del fondo privado? El fondo público tiene una garantía y es que está el Estado garantizando la pensión, ¿sí? Y esa es, digamos, la información que nos dieron desde Ley 100, ¿sí? Que es el Estado quien va a garantizar la pensión pública. Bueno, vamos a ver qué es una cotización para poder decir eso, ¿sí? Ahorita en el tema de las redes y todo eso se hablaba de que la cotización no es un parafiscal y que no es un dinero público. Esto no es cierto. La cotización siempre va a ser, si esté en el fondo privado o esté en el fondo público. ¿Por qué? Porque esto tiene una destinación específica y es construir una pensión. ¿Cuándo puedo hacer uso de ese dinero? Sea público o sea privado. Hasta cumplirlo. Si estamos hablando del fondo público, hasta cuando cumpla los requisitos. Yo no puedo ir al fondo privado y decir, venga, ya me aburrí de cotizar. Yo quiero coger esa platica y deme una indemnización sustitutiva. No, tengo que esperar a cumplir la edad, ¿sí?, para hacer uso de esos dineros, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en el fondo privado? También, ay, sí, pues sí, la gente se llena de alegría porque ve una cuenta, ¿sí? Ve una cuenta y ve una platica ahí y se pone feliz. Ay, yo tengo una plata y ay, ya son 80 millones, ya son 100 millones.
Resulta que para construir una pensión de salario mínimo, y ahora nos vamos al fondo privado comparando con el fondo público, para construir una pensión en el fondo privado, si bien es cierto, la ley 100 dice que la persona se puede pensionar en cualquier tiempo. Lo importante es que haya ahorrado en su cuenta individual, ¿sí? Bueno, ¿y de cuánto debe ser ese ahorro para tener hoy en día una pensión, ¿sí? Con un fondo privado? Debe ser de más de 200 millones de pesos. Ahora bien, revisemos quién tiene más de 200 millones de pesos si cotiza con un salario mínimo toda su vida. Casi nadie, ¿sí? Si vamos a ver, la gente cotiza 120 millones, pueden ver 80 y la gente se ilusiona porque ve que es harta plata y nunca la ha visto, pero resulta que eso no le facilita una pensión. Por eso mismo, el Estado, a fin de garantizar una pensión también por los fondos privados, porque se estaba quedando, ¿qué pasaba con los fondos o qué pasa con los fondos privados? Que esa cuenta que nosotros vemos reflejada en dinero dura 20 años, 25 años en un fondo privado, de la cual no podemos hacer uso, ¿sí? Cuando llegamos a la edad, precisamente a los 62 años hombres, 57 años mujer, resulta que en ese momento decimos, uy, no pude tener la pensión, pero que me devuelvan la plata. Resulta que esa plata, pues es una plata de bolsillo, que en última no se la van a entregar completa, ¿sí? Porque esa plata le hacen unos descuentos, más o menos del 30%, cuando se la devuelve. Hay otro punto importante aquí, y es que si vamos a construir una pensión, porque ese es el objetivo, y es que eso hay que darle claro a la gente que aquí no es un ahorro, aquí estamos construyendo una pensión, estamos construyendo la posibilidad de que una persona en la tercera edad pueda tener una garantía mínima de un salario, ¿sí? De cualquier tipo de prestación que pueda garantizarle esa vejez, ¿sí? Y resulta que no lo estamos haciendo cuando le hacemos devolución de salarios. Nosotros no somos los grandes negociantes, y eso no quiere decir que todas las personas que ganan un salario mínimo son los grandes negociantes, o imagínense en toda la gente saliendo a sacar tiendas o a comprarse un taxi o cualquier tipo de vehículo para poderse garantizar un mínimo, ¿sí? Entonces, la idea de este ahorro, sea en el fondo público o en el fondo privado, es garantizar una pensión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se garantiza? Pues otorgando después de 25 años una mesada. ¿Qué está haciendo el Estado a través de los fondos privados? Pues haciéndolo a través de un fondo solidario, ¿sí? Ese fondo solidario se llena ¿con qué? Con el 1% que están dando las personas que cotizan más del 4%, más lo que tiene que dar el Estado para garantizar esas pensiones. Obviamente en este momento no se ve tanto la crisis porque pues a la persona le da igual, ¿sí? A la persona de salario mínimo y todos los que están en los fondos privados les da igual pensionarse por el fondo público o por el fondo privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente tengo que tener en el fondo privado, tengo que tener 1.150 semanas para adquirir mi pensión mínima, ¿sí? Y como hay un derecho constitucional en el cual se garantiza que ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al salario mínimo. Entonces, las personas de salario mínimo les da igual estar en uno o en el otro, porque no es el fondo privado el que se la garantiza, sino es ese fondo solidario. Ahora bien, ese fondo solidario, ¿hasta cuándo va a alcanzar? Porque los fondos privados están pensionando en un porcentaje a lo que está haciendo Colpensiones, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener ese recurso? Entonces, da lo mismo si se está haciendo de forma solidaria acá y acá, ¿sí? Entonces, la solidaridad existe en los dos fondos. Y ahí la garantía de la pensión mínima en este momento, en cualquiera de los dos fondos existe. Requisitos, 1.300 semanas, 1.150 semanas en el otro, ¿sí? Por consiguiente, la persona sí se ve obligada a aportar más en el fondo público porque tiene que llegar a las 1.300 en este, ¿sí? ¿Quién lo está reconociendo? Pues el Fondo Solidario, ¿sí? Otro tema aquí bien importante y es qué está pasando con las personas que se fueron ilusionadas después de Ley 100 a los fondos privados, ¿sí? Mucha gente se fue ilusionada, funcionarios públicos, trabajadores,
tanto dependientes como independientes, todos se fueron a los fondos privados. Resulta que después de 10, 15, 20 años se dan cuenta que se equivocaron y empiezan a devolverse. Y eso es lo que se ha visto en Colpensiones, que mucha gente que nunca cotizó o que cotizó un tiempo, se devuelve, ¿sí? Resulta que cuando esa persona se devuelve, Colpensiones perdió ese 3%, ¿sí? Que el fondo se queda mensualmente. Y se devuelven solamente lo que está en la cuenta. ¿Qué pasa en la cuenta? A la cuenta pasa no el 16%, ¿sí? Sino pasa, es el 11.5%. Entonces, esos valores no son iguales, ¿sí? Cuando el fondo público solicita estos recursos, también hay una disminución porque pues hay unos dineros que cobran el fondo para, ¿sí? Por temas de la administración de esos recursos cuando los devuelve a Colpensiones. ¿Sí? Y Colpensiones sí tiene que entrar a pensionar, ¿sí? En muchos casos tiene que entrar a pensionar. Le quedan solo 10 años, que es cuando se construye esa pensión, y volvemos a lo que les decía hace un momento. Básicamente, cuando esa persona reflexiona, ¿sí? Que lo mejor es el fondo público, resulta que ya no gana los mismos salarios que ganaba cuando era joven, y tomó esa decisión, ¿sí? Aparte de esto, cuando toman esas decisiones, no tienen en cuenta si están o no están en la transición. ¿Qué es la transición? Es la posibilidad de aplicar una norma más favorable anterior a la vigente, ¿sí? Resulta que cuando se hizo esos traslados por multitudes, ¿sí? A las personas no se les hizo un verdadero análisis de si perdían o no perdían derechos frente a la transición, ¿sí? Y la gente tomó la decisión de simplemente porque les ofrecían que usted se puede pensionar en cualquier momento, usted tiene una devolución de saldos, si usted no se puede pensionar o si se llega a morir, eso hace parte de su herencia, eso no se va a perder. Bueno, todo este tipo de cosas lindas que se ofrecieron en su momento, no hubo una verdadera reflexión de qué iba a pasar con una persona, sobre todo en un país como Colombia, donde las posibilidades del trabajo no son las mismas, ¿sí? Entonces, estas personas tomaron esa decisión y no tuvieron en cuenta la transición y la pérdida de posibilidades de pensionarse con una norma más favorable. Entonces, de acuerdo con esto, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha tomado cartas en el asunto y ¿qué ha hecho? ¿Sí? Ha tratado de que se respeten esos derechos de transición de muchas personas, ¿sí? Porque esa plata le hacen unos descuentos, más o menos del 30%, cuando se la devuelve. Hay otro punto importante aquí, y es que si vamos a construir una pensión, porque ese es el objetivo, y es que eso hay que darle claro a la gente que aquí no es un ahorro, aquí estamos construyendo una pensión, estamos construyendo la posibilidad de que una persona en la tercera edad pueda tener una garantía mínima de un salario, ¿sí? De cualquier tipo de prestación que pueda garantizarle esa vejez, ¿sí? Y resulta que no lo estamos haciendo cuando les demos devolución de salarios. Nosotros no somos los grandes negociantes, y eso no quiere decir que todas las personas que ganan un salario mínimo son los grandes negociantes, o imagínense en toda la gente saliendo a sacar tiendas o a comprarse un taxi o cualquier tipo de vehículo para poderse garantizar un mínimo, ¿sí? Entonces, la idea de este ahorro, sea en el fondo público o en el fondo privado, es garantizar una pensión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se garantiza? Pues otorgando después de 25 años una mesada. ¿Qué está haciendo el Estado a través de los fondos privados? Pues haciéndolo a través de un fondo solidario, ¿sí? Ese fondo solidario se llena ¿con qué? Con el 1% que están dando las personas que cotizan más del 4%, más lo que tiene que dar el Estado para garantizar esas pensiones. Obviamente en este momento no se ve tanto la crisis porque pues a la persona le da igual, ¿sí? A la persona de salario mínimo y todos los que están en los fondos privados les da igual pensionarse por el fondo público o por el fondo privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente tengo que tener
en el fondo privado tengo que tener 1.150 semanas para adquirir mi pensión mínima, ¿sí? Y como hay un derecho constitucional en el cual se garantiza que ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al salario mínimo. Entonces, las personas de salario mínimo les da igual estar en uno o en el otro, porque no es el fondo privado el que se la garantiza, sino es ese fondo solidario. Ahora bien, ese fondo solidario, ¿hasta cuándo va a alcanzar? Porque los fondos privados están pensionando en un porcentaje inferior a lo que está haciendo Colpensiones, ¿sí? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener ese recurso? Entonces, da lo mismo si se está haciendo de forma solidaria acá y acá, ¿sí? Entonces, en últimas, la solidaridad existe en los dos fondos. Y ahí la garantía de la pensión mínima en este momento, en cualquiera de los dos fondos existe. Requisitos, 1.300 semanas, 1.150 semanas en el otro, ¿sí? Por consiguiente, la persona sí se ve obligada a aportar más en el fondo público porque tiene que llegar a las 1.300 en este, ¿sí? ¿Quién lo está reconociendo? Pues el Fondo Solidario, ¿sí? Otro tema aquí bien importante y es qué está pasando con las personas que se fueron ilusionadas después de Ley 100 a los fondos privados, ¿sí? Mucha gente se fue ilusionada, funcionarios públicos, trabajadores, tanto dependientes como independientes, todos se fueron a los fondos privados. Resulta que después de 10, 15, 20 años se dan cuenta que se equivocaron y empiezan a devolverse. Y eso es lo que se ha visto en Colpensiones, que mucha gente que nunca cotizó o que cotizó un tiempo, se devuelve, ¿sí? Resulta que cuando esa persona se devuelve, Colpensiones perdió ese 3%, ¿sí? Que el fondo se queda mensualmente. Y se devuelven solamente lo que está en la cuenta. ¿Qué pasa a la cuenta? A la cuenta pasa no el 16%, ¿sí? Sino pasa, es el 11.5%. Entonces, esos valores no son iguales, ¿sí? Cuando el fondo público solicita estos recursos, también hay una disminución porque pues hay unos dineros que cobran el fondo para, ¿sí? Por temas de la administración de esos recursos cuando los devuelve a Colpensiones. Y Colpensiones sí tienen que entrar a pensionar, ¿sí? En muchos casos tienen que entrar a pensionar. Le quedan solo 10 años, que es cuando se construye esa pensión, y volvemos a lo que les decía hace un momento. Básicamente, cuando esa persona reflexiona, ¿sí? Que lo mejor es el fondo público, resulta que ya no gana los mismos salarios que ganaba cuando era joven y tomó esa decisión, ¿sí? Aparte de esto, cuando toman esas decisiones, no tienen en cuenta si están o no están en la transición. ¿Qué es la transición? Es la posibilidad de aplicar una norma más favorable anterior a la vigente, ¿sí? Resulta que cuando se hizo esos traslados por multitudes, ¿sí? A las personas no se les hizo un verdadero análisis de si perdían o no perdían derechos frente a la transición, ¿sí? Y la gente tomó la decisión de simplemente porque les ofrecían que usted se pueda pensionar en cualquier momento, usted tiene una devolución de saldos, si usted no se puede pensionar o si se llega a morir, eso hace parte de su herencia, eso no se va a perder. Bueno, todo este tipo de cosas lindas que se ofrecieron en su momento, no hubo una verdadera reflexión de qué iba a pasar con una persona, sobre todo en un país como Colombia, donde las posibilidades del trabajo no son las mismas, ¿sí? Entonces, estas personas tomaron esa decisión y no tuvieron en cuenta la transición y la pérdida de posibilidades de pensionarse con una norma más favorable. Entonces, de acuerdo con esto, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha tomado cartas en el asunto y ¿qué ha hecho? ¿Sí? Ha tratado de que se respeten esos derechos de transición de muchas personas y se les permita, a pesar de que no lo hicieron dentro de esos 5 años que lo habían hecho antes de cumplir la edad, se puedan devolver, ¿sí? Se puedan devolver y se les pueda dar esa posibilidad. Incluso hemos visto más avances en este tema de reconocimiento de derechos constitucionales
y derechos para los trabajadores, y es en el tema cuando esa persona ya cumplió los 47 años mujer, ¿sí? O ha cumplido los 52 años hombre. A través de procesos judiciales, estas personas se pueden devolver, ¿sí? Que han encontrado los jueces y la corte, sobre todo, es que la persona no se le dio la verdadera capacitación, no se le dio la información que requería para tomar esa decisión tan importante para ella o para él. Entonces, les permiten a través de sentencia judicial devolverse. Entonces, vemos que en Colpensiones no solamente están llegando las personas que se arrepintieron antes de los 47 años, ¿sí? Las mujeres que se arrepintieron, sino las que se arrepintieron después de los 47, incluso muchas de ellas ya cumplieron los 57 años y se están devolviendo. ¿Cuántos procesos más o menos se calcula que tiene Colpensiones? Colpensiones tiene más de 52.000 procesos a nivel nacional, y muchos de estos, la gran mayoría, son por temas pensionales, porque la gente se dio cuenta todos los derechos que estaba perdiendo. ¿Qué pasa? Y eso lo digo desde mi punto de vista como litigante, yo creo que aquí muchos abogados van a estar de acuerdo conmigo. Vemos en los procesos judiciales que se condena a recibir a Colpensiones a esa persona en el estado que está y con la plata que tenga en su cuenta, ¿sí? Pero el fondo privado queda involuto. Ni siquiera los condenan en costas, o sea, ellos son, y aparte de todo, devuelven esa plata a Colpensiones y tampoco apelan, o sea, a ellos no les interesa quedarse con la persona, ¿sí? Ellos no apelan, el único que apela es Colpensiones, ¿sí? Si lo hace bien o mal, eso no es lo importante es que lo haga, ¿no? Que apele, que esto vaya a la corte, que se revise, porque obviamente es importante proteger los derechos fundamentales, ¿sí? De todos los colombianos que se equivocaron y se fueron para esos fondos, pero también el fondo público se está quedando sin recursos y se requiere una reforma, ¿sí? Ahora, ¿qué clase de reforma? Y digamos que ahí empieza el problema y el tire y afloje, que es más ventajoso, que se puede dar en una reforma, ¿sí? Obviamente, se debe proteger primero que todo los derechos fundamentales, ¿sí? De las personas de la tercera edad. Y como está el sistema, no se está protegiendo, porque resulta que las personas cuando llegan a la tercera edad se les está devolviendo la plata, no se están pensionando, o sea, que realmente para lo que se hizo ese aporte, realmente no está generando sus frutos para lo que se hizo, sino lo que se está dando es un dinero en efectivo. ¿Para qué? Para que retorne a los bancos. ¿Sí? ¿Qué hacen las personas con esos dineros? Sacan créditos y se endeudan. Y al final el banco se queda con el inmueble que no va a poder pagar. ¿Sí? Porque es que un inmueble no se paga con 80 millones o con 100 millones. Entonces, ahí empezamos a ver las inequidades. Por el otro lado, el fondo privado ha demostrado que no puede reconocer pensiones altas, ¿sí? Entonces vemos que las personas aportan al sistema, ¿sí? A ese sistema privado, y resulta que las pensiones se están dando más o menos sobre el 30%, ¿sí? Más o menos sobre el 30% de lo que se aportó en una cuenta individual toda la vida, ¿sí? Ahora bien, las personas que ganan muy buenos salarios o hacen muy buenos aportes y hacen otro tipo de negociaciones, encontramos también que también el fondo privado le carga a esta persona lo que pueda pasar en el mercado, ¿sí? Si esa cuenta y esos dineros que se ponen a producir generan un valor agregado, se reparte. Pero si genera, en vez de utilidad, genera un déficit, se lo cargan al afiliado o al pensionado en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Ese valor prometido cuando se hizo esa liquidación no va a ser el mismo, ¿sí? De la mesada pensional. Entonces, esa mesada pensional va disminuyendo en vez de ir aumentando, ¿sí? Obviamente vemos pensiones también en el fondo público que con el IPC las vemos disminuyendo, ¿sí? Porque no se aplica el salario mínimo, sino se aplica el IPC. Pero no es lo mismo que se genera cuando esa pensión es fruto del intercambio en un mercado, ¿sí? Cuando yo puedo intercambiar en un mercado que no es de todo, no es positivo, ¿sí? Y no es realmente
intereses afortunados para yo decir que esa pensión va a subir, sino al contrario, esa pensión va a bajar. ¿Mm? Otro tema importante acá es Diana. para las mujeres. ¿Sí? Sí, perdóname un segundo. Tú mencionaste eso, quisiera como que quedara súper claro para las personas que nos están escuchando, esto de que el fondo privado devuelve cerca del 30% de lo que se aportó toda la vida, si lo mencionaste tú. No. O sea, No, lo que devuelve, lo que devuelve es lo que está en la cuenta, ¿sí? Lo que devuelve en la cuenta, pero hace unos descuentos, ¿sí? Por el manejo de la cuenta. O sea, la gente siempre ve, en su cuenta que hay 80 millones, te pongo un ejemplo, pero cuando se lo devuelve a la persona, no son los 80 millones, ¿sí? Hace unos descuentos porque es un banco, ¿sí? De todos modos es un tema financiero y hace unos descuentos. Lo que yo les decía, el 30% es el cálculo que se hace para la pensión, para la mesada pensional, que en el fondo público es sobre el 60%, 1.300 semanas sobre un 60%, versus, ¿sí? Versus el fondo privado, que el fondo privado más o menos es un 30% lo que calculan los financieros de lo que se puede generar. Precisamente porque la persona no siempre tiene el mismo salario, o ese su salario va en aumento. A veces ese salario va, va para abajo. ¿Mm? Hay una pregunta de Jorge. Sí, muy buenas tardes, agradecerte por el tema. Una pregunta que pues no me he podido contestar. Una persona que es pensionada por un fondo pensional privado, bueno, por venir o cualquier otro, esa persona es pensionada de por vida, así como es en Colpensiones, por decir algo, yo te doy el ejemplo de mi mamá. Mamá tiene 80 y pico de años y bueno, la pensionan hasta el día que ella fallezca. Eso sucede con los fondos de pensiones. Me ha quedado esa pregunta porque la verdad es que muchas personas dicen que no es cierto, que solo hasta cuando se le acabe su dinero, hasta ahí llegó su pensión. O esto he escuchado, quisiera que tú me lo aclararas. O sea, hay una... A ver, primero 200 millones no te alcanza, no te alcanza ni para la pensión mínima. Entonces, digamos, sobre 200 millones te alcanza para un salario mínimo, ¿sí? O sea que tu mamá llega a negociar 400 millones, ¿sí? Para uno llegar a negociar una pensión. Por consiguiente, el fondo privado siempre le va a reconocer, si tiene un ahorro de 200 millones, 250 millones, te pongo el ejemplo que es más, le garantiza una pensión de salario mínimo. Puede que esa plata en esa cuenta, bueno, aquí es importante, Jorge, que miremos un punto, y es cómo se calcula. Para todo el mundo no es igual, ¿sí? Y ahí es donde nos pegamos la aterrizada del siglo. Porque yo puedo decir, uy, pero es como así si yo tengo 300 millones, ¿sí? ¿Cómo así que salario mínimo? ¿Por qué pasa esto? Porque tengo un cónyuge, porque tengo un compañero permanente, que resulta que es más joven que yo. Ahora, las personas, de acuerdo con la tabla, ¿sí? De mortalidad, la gente está viviendo más. Entonces, esa plata se debe calcular con el tiempo en que yo voy a vivir, ¿sí? Que yo voy a estar, más el tiempo en que puede vivir mi pareja, que puede ser más. Aparte, si tengo hijos pequeños, ¿sí? Que no han cumplido los 25 años, entonces también tienen ese cálculo, ¿sí? Puede que yo me muera, pero entonces está mi compañero o compañera, están mis hijos menores de edad. Y aparte de eso, también hay una diferencia, y es si tengo hijos inválidos, ¿sí? Si tengo un hijo inválido, entonces también se proyecta de acuerdo con eso. Ahora, si tengo una mamá que es inválida o un hermano que es inválido y no tengo más beneficiarios, sino de esa persona, entonces se calcula no solamente conmigo, sino con esa persona. Entonces, esos valores, Jorge, pueden variar, ¿sí? Entonces, tú puedes tener en tu cuenta 400 millones, pero resulta que no te están ofreciendo un salario mínimo o un poquito más de un salario mínimo, precisamente porque el cálculo no se hace sobre ti solamente, sino sobre todo tu grupo familiar, ¿sí? Y sobre eso, por eso vemos personas que ganan más, pero lo vemos cada igual a otra persona que ganaba menos.
porque se proyecta de acuerdo con el grupo familiar, no por piso. Quería también aclararles con el tema de las mujeres que tienen hijos con algún tipo de incapacidad. Estas mujeres tienen posibilidad de pensionarse en el fondo público con 1.300 semanas en cualquier tiempo, ¿sí? En cambio, si se pasan al fondo privado, pues no, ellas también dependen de lo que coticen en su cuenta, ¿sí? Entonces están perdiendo esa posibilidad que tienen en el fondo público. Sí, Elizabeth. Sí, buenas tardes. Doctora, quería hacer una consulta. Una persona que lleva 9, 10 años cotizados a Colpensiones, que está a un año de cumplir la edad, es una mujer que tiene 56, en enero cumple 57, y en este momento ella está cansada, se retiró de trabajar. ¿A qué bono pensional tiene derecho habiendo cotizado a Colpensiones entre 9 y 10 años? ¿Usted es tan amable, me puede ayudar? Sí, Elizabeth, ahí tiene derecho a una indemnización sustitutiva. Realmente la indemnización sustitutiva es muy poquito, ¿sí? Digamos que era lo que yo les decía a ustedes, que esa es como una de las motivaciones de muchas personas a cambiarse de fondo, ¿sí? Incluso cuando se hace una valoración de una persona que está en un fondo privado y se quiere volver al fondo público, esa valoración hay que hacerla. Si la persona tiene 5 años y ve que no va a poder cotizar antes de cumplir la edad, pues siga en el fondo privado. En últimas, va a ser mejor esa devolución de saldos que la indemnización sustitutiva. ¿Y eso por qué? Porque es que, vuelvo a lo mismo, la pensión no es para entregar plata, ¿sí? Esa cuenta no es para entregar plata, esa cuenta es para construir una pensión, ¿sí? Entonces la idea es que esa persona pueda pensionarse. Desgraciadamente en el fondo público, como lo que se construye, son una pensión solidaria para todas las personas. Es es como una sola cajita donde todos aportamos, ¿sí? Donde todas las personas aportan, y de ahí salen la plata para poder pagar o financiar pensiones. Entonces, cuando una persona no cumple esa meta, se le hace una indemnización sustitutiva que por lo regular es muy inferior a cualquier valor esperado, ¿sí? Porque simplemente, como su nombre lo dice, es una indemnización, no es una cuenta individual, sino es una indemnización. Es como un reconocimiento por el aporte. Pero la idea del fondo de pensiones, sea público o privado, es que la persona se pensione, que obtenga ese derecho, ¿sí? Pregunta. Y para eso se debe formular reformas, se debe formular cambios. Perdónenme, compañeros, antes de seguir preguntando, y yo fui la que fomenté el desorden. Diana, si quieres 5 minutos para que nos acabes de decir las ideas que tenías, no, mentiras, 8 minutos, porque debemos cerrar la sesión a las 2 de la tarde, entonces preferimos como que termines tu exposición, y si les parece, compañeros y compañeras, si quedan muchas dudas en el tintero, podemos hacer otro webinar o muchos webinars acerca del tema pensional, pero queríamos hoy como hacer este abrebocas y sobre todo por el enfoque de género que Diana le ha venido haciendo también. Entonces, le devolvemos la palabra a Diana para que ya termine y luego miramos si podemos seguir después con el tema y con más dudas en concreto. Hacemos más webinars sobre Gracias, esto. Diana. Sí, pues aquí no solamente tenemos que pensar en la pensión de vejez, ¿sí? Sino también tenemos que pensar que el sistema de pensiones también tiene una pensión por invalidez, ¿sí? Y una pensión por muerte, ¿sí? Entonces, esa garantía de pensión es más triste cuando el trabajador fallece, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no construyó en el fondo privado ese monto, entonces se va a volver salario mínimo. Y era una de las cosas cuando sucedió de la pandemia y muchos médicos fallecieron. Primero, muchos médicos estaban por contrato de prestación de servicios. Entonces estaban cotizando, ¿por qué? Por el 40%. Aparte de eso, no construyeron una pensión, ¿sí? Desafortunadamente. Y todos, digamos, su grupo familiar salía con una pensión de salario mínimo. Entonces, también hay que tener en cuenta esto frente a la pensión de sobrevivencia, ¿sí? Que si yo no tengo realmente la posibilidad de aportar grandes sumas, ¿sí? No es afortunado el fondo público, el fondo privado, perdón.
otro punto importante y es que, al contrario de lo que se esperaba cuando se proyectó con Ley 100, el tema era que con Ley 100 se proyectó era que toda la gente que tenía recursos, ¿sí?, que tenía altos ingresos, se fueran a los fondos privados a su suerte, ¿sí?, a invertir y bueno, a invertir. Resulta que muchas de esas personas, los que se fueron, se devolvieron y algunos nunca se fueron, ¿sí?, porque pues tenían la posibilidad de realmente hacer un análisis más concienzudo de su posibilidad de pensión y se quedaron en el fondo público. Entonces ahora vemos que las diferencias son enormes porque estamos pensionando gente con salarios muy altos, ¿sí?, y dejando sin pensión a muchas personas, y por el otro lado el fondo privado está pensionando con un salario mínimo a la gran mayoría y no pensionando con salarios altos. Entonces, el fondo público está asumiendo, y nosotros a través vía impuestos estamos asumiendo la mayoría de pensiones de salarios altos, y en eso sí se requiere de cómo se están otorgando pensiones en Colombia. Ay, me faltaba un punto. La pensión de invalidez, qué pena. La pensión de invalidez. Bueno, hay un tema aquí importante y es el tema de las mujeres frente a la invalidez, ¿sí? Porque es que la mujer no solamente le asume la invalidez de origen común por las razones del trabajo, ¿sí?, sino también ese aumento del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral también es por las labores del hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos problemas de túnel del carpo, tenemos problemas de la espalda, tenemos problemas de la columna, y no siempre es por temas del trabajo, es por temas de las labores del hogar, el trapear, el hacer aseo, el organizar un hogar. Eso también genera enfermedades de origen común, ¿sí?, que tienen que sumarse todas, ¿sí?, para poder obtener una pensión de invalidez. Y resulta que las mujeres empiezan con un proceso de calificación por unas enfermedades, pero no por el conjunto de enfermedades. Entonces, sí es importante para las mujeres valorar nuestro estado físico y nuestro estado mental cuando requerimos una valoración por el cuerpo de colegiado de una junta de calificación, porque no solamente por un brazo o por una pierna, pero resulta que también tenemos la columna, y no es por los temas de trabajo, es por todo el conjunto de labores que hacemos y desarrollamos que nos hacen o nos generan una invalidez, ¿sí? Porque el criar hijos, porque todo el tema del hogar hace que esas invalideces sean más notorias. Lo mismo el tema de la esfera mental. Las enfermedades mentales, no solamente porque haya existido el tema del COVID y el encierro en casa, ¿sí?, que obviamente salió el tema de no solamente salgo de este tema del clima organizacional de la empresa, que es pesado, y me incluyo dentro del clima de la casa, ¿sí?, sino que ahora tengo todo combinado, ¿sí?, todo en una sola esfera. Entonces hace que esas enfermedades mentales sobrevengan a las mujeres, sobre todo por esa misma situación de responsabilidad que tenemos tan marcada. Entonces, sí es importante ese apoyo a las mujeres en las pensiones de invalidez, porque muchas llegamos a la pensión de vejez sin que hubiésemos obtenido la calificación por una enfermedad de origen común por invalidez, ¿sí? Entonces, ese era el último punto que quería abordar. Diana, muchísimas gracias. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Un minuto, Elsa. Tengo la mano levantada. Dale, hola Diana, hola a todas las compañeras. Muchísimas gracias, súper. Ojalá vuelva y se repita porque también quedan muchas preguntas. Pero mi pregunta es la siguiente, mi doctora Diana. Una persona que digamos haya cumplido el tiempo, las semanas para pensionarse y la edad, pero de igual manera sigue trabajando, mi pregunta es, ¿debe seguir aportándole a las pensiones el valor que le descuentan, el valor que paga, o ya, como dijo alguien, eso es echarle plata a un bolsillo roto? Pues depende de cada persona, depende de cada persona. Quiero decir, perdón, porque dice que es de acuerdo a los últimos 10 años
que hacen el promedio de lo que es la pensión. Claro, pero eso depende de otras cosas. O sea, ¿qué pasa cuando tú obtienes la pensión? Acordémonos que vas a recibir el 60%, ¿sí? Entonces, esa persona, o esa mujer o hombre, sigue trabajando. ¿Por qué sigue trabajando? Porque hay otras cosas que existen dentro del trabajo, como son las prestaciones sociales, ¿sí? Como ese otro 40%, ¿cómo lo compenso? ¿Sí? Entonces, esas personas siguen trabajando, no en aras de construir una pensión, ¿sí? Sino en aras de no perder esos mayores valores que va a dejar de ganar. Es que la pensión simplemente va a ser ese valor y son 13 mesadas más. Y al contrario, va a ir disminuyendo el IPC que se aplica año a año, te vas a dar cuenta que va a ir disminuyendo. Entonces, la gente se rehúsa a pensionarse por eso. Ese es un punto. Otro punto es que a veces yo tengo si estamos hablando del fondo público, yo solamente tengo que tener las 1.300, ¿sí? Y ya, edad y semana. Pero si estás en el fondo privado, puede que no tengas realmente la pensión que tú esperas y puede que nunca la obtengas, ¿sí? Pero pues la gente sigue ahorrando porque quiere tener ese ahorro ahí, ¿sí? Hay gente que quiere seguir trabajando. Puede que cuando se hace ese cálculo, el cálculo del fondo privado es diferente al fondo público, porque el fondo público solo va a tomar los 10 años, desde los 57 años hasta los 47 años, ¿sí? El fondo privado va a tomar es todo lo que tú tienes en tu cuenta y de eso va a ser la liquidación. Entonces es diferente. Por eso, pero ya entonces perdóneme, pero entonces quedé yo así como, digamos, en Colpensiones. Ya no habría porque se pensionan los 57 con 1.350 semanas y ya, hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces era lo que yo decía, se sigue pagando a pesar de que ya tienen el tiempo, cumplido los dos requisitos, ¿seguir pagando pensión o no? No, Elsa, tú puedes solicitarle al empleador informándole que tú ya cumpliste la edad, ¿sí? Que tú ya estás para pensionarte y que tienes tanto la edad como el monto, o sea, que tienes más de 1.300 semanas, ¿sí? Tú a través de una comunicación le pides al empleador que no te haga más descuentos. Entonces, ¿el empleador qué hace? Pues deja él de pagar el 12%, ¿sí? O sea, deja de pagar el 16% al sistema, 4 que das tú y 12 que... Y solamente salud y riesgos, ¿sí? Y tú continúas trabajando. Eso no es óbice para que te despidan, ¿sí me entiendes? Porque es que a veces el empleador entonces dice, no, entonces ya que tiene los requisitos, chao, ¿sí? No, eso no quiere decir que te puedan despedir, ¿sí? Lo que sí puede hacer el empleador es dejar de pagar el aporte al sistema de seguridad social. Muchas gracias, Diana. Ok. Elsa, vamos a seguir, vamos mejor a hacer otro programa donde podamos darle lugar a todas estas preguntas. Yo despido este programa y también la doctora Mary Laura. Bueno, una feliz tarde para todas. Muchas gracias por haber estado con nosotras y nosotros. Y tranquilas que el 31 de marzo a finales, no sé si cae martes, volvemos con este tema con mayor precisión. Muchas gracias. Feliz tarde, Mary. Despídase. Diana, muchísimas gracias por Preguntas. aceptarnos la invitación. Doctora, Quedaron muchísimas preguntas, gracias. discúlpenos, prometemos hacer otro webinar sobre el tema pensional. Muchas gracias, Diana, por tus aportes, por tus explicaciones tan claras. Y aprovecho para insistirles que esta tarde a las 4 de la tarde será el lanzamiento del informe regional sobre el teletrabajo en América Latina de AILO y FES, y están todos y todas invitadas. Les dejé el link en el chat. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, gracias. Bendiciones. Gracias a Gracias, Mary y a la doctora Diana. Muchas gracias, feliz tarde. Excelente tema. Gracias, muy amable.